Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, entre los años 1914 y 1918. Fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, entre otras como avances tecnológicos industriales. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército habría infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Rusia, Guillermo I, se habría proclamado emperador Kaiser de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra apartaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerle sombra, formando la Entendimiento Cordial en 1904, que tras la acción de Rusia llamó a pasarse la Triple Entente. La Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y la Austria-Hungría o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, por iniciativa del Conciliar. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Italia se cambió de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les une el Imperio, Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, heredero del trono austrohúngaro. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria-Hungría y Alemania exigieron hacer vía la apertura de una investigación y la actuación del territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás III. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania y así sucesivamente. De pronto, medio mundo estaba en guerra. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París e invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia, pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y aparecieron nuevos submarinos, aviones de combates, mortíferos como el gas mostaza. Se combatió muchos frentes en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se centraron en los dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. Pusieron al mando al ejército Paul von Hindenburg. Tras sus victorias, acabaría siendo el jefe del Estado Mayor. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915, los alemanes hunden el RMS Lusitania. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 Estados Unidos le declarara la guerra a los imperios centrales y esto terminó de deshabilitar la balanza. Los alemanes aprovecharon la victoria de Rusia, esta victoria, para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental,
e intentaron tener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baja definitiva, pero mal alimentada y cansada, las tropas alemanas no pudieron la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Los aliados de Versalles sufrirán humillantes sanciones que avivaron el odio alemán de los vencedores. Los franceses fueron los más dementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Adolfo Hitler y por tanto la Segunda Guerra Mundial.